¿Qué tal, chicos? Buen día. Hoy continuamos con nuestro curso de literatura 1. Géneros dramáticos es el tema que nos corresponde tratar el día de hoy. Hemos trabajado ya con los subgéneros narrativos y los subgéneros líricos. Toca el turno a los subgéneros dramáticos. Y en el caso de los subgéneros dramáticos tenemos que ver una situación porque los textos dramáticos van a ser redactados o trabajados por un dramaturgo, a diferencia de lo que era la narrativa que lo trabajaba, o más bien nos los transmitía el narrador, que era quien contaba la historia. En este caso va a ser el dramaturgo. Y si nosotros también vemos la diferencia entre los textos líricos, pues el texto lírico prácticamente quien nos lo comunica es el yo lírico. Y bueno, el dramaturgo se va a encargar de redactar el texto dramático, que es muy diferente el texto dramático junto con lo que vamos a conocer o entender lo que llamamos obra dramática. ¿Por qué? Porque en el caso del texto dramático incluye dos subgéneros, de los cuales estos subgéneros tienen que ver con lo verbal y lo paraverbal. En el caso de lo verbal, vamos a ver que nos vamos a encontrar con los parlamentos, que son todos estos diálogos que se presentan en el texto dramático y que están enunciados por cada uno de los personajes que participa dentro de la obra, y que prácticamente pueden utilizar algunos otros formas de comunicación verbal, como pueden ser los soliloquios o los monólogos. Los soliloquios, recordemos que son todos esos textos que se presentan en una voz interior y que están representados, por ejemplo, en el teatro con alguna grabación u otra técnica de representación dramática. Y en el caso del monólogo es la adquisición de varios tipos de personajes dentro de lo que va a ser el escenario y representarlos y caracterizarlos, pero todo esto con un solo actor. Entonces, prácticamente esos son los tres tipos de subtextos verbales. Y para el caso de los paraverbales, nos referimos a todos aquellos textos que tienen que ver con la elaboración o gestuación de algunos movimientos, y que para el caso de los textos griegos, eh, o la trágica griega, se le conocía como didascalias. Las didascalias prácticamente eran acotaciones o de tipo general o particular. Hablamos de acotaciones generales como por ejemplo la primera hoja de un texto dramático donde viene el título de la obra, lista de personajes con alguna característica específica, el inicio del escenario o una descripción del escenario donde comienza la obra a representarse, y esas serían las acotaciones generales. Mientras que las acotaciones particulares son todas aquellas acotaciones que se presentan dentro de un texto dramático entre paréntesis y que en algunos momentos van subrayados, ya sean en cursivas o negritas, y que mencionan, por ejemplo, que que levanta la mano, que mira de reojo a otro personaje, y esas van a ser, digamos, las acotaciones particulares. Son todas las acciones de movimiento o gesticulación del cuerpo, sí, la gesticulación del cuerpo humano en un escenario para generar una mayor flexibilidad de la representación dramática. Eso es lo que va a tener, digamos, que el texto dramático. Ahora, ya veíamos en la clasificación de los subgéneros, antiguos, veíamos que prácticamente lo que tiene que ver con este, la creación, digamos así, en la antigüedad de lo que es la, la tragedia, digamos, y la comedia, ¿no? Que son las representaciones dramáticas que tenemos dentro de lo que va a ser para la relación de estos subgéneros, ¿no? Entonces, en la antigüedad, en la época clásica griega, nosotros vamos a ver cómo se generan este tipo de tragedias, y que si recordamos en la época antigua, la tragedia era una representación sagrada para el caso de los griegos. Muchas de las veces servía como una forma de moralizar a las personas o a la sociedad de la antigüedad griega, y que esa tragedia prácticamente representaba ciertos valores humanos que trascendían dentro de la sociedad.
Por el otro lado, recordemos que la comedia también se gesticula, digamos que en la parte de la antigüedad, pero más bien se desarrolla dentro de la cultura latina, va a ser la romana, y donde la comedia nos van a transmitir ciertas críticas de los vicios humanos que tiene que ver con la avaricia, o alguna otra, algún otro vicio humano que eran propios de los latinos o de los romanos y que estos se van a desarrollar. Pero prácticamente estos dos subgéneros, tragedia y comedia, se desarrollan en Grecia, pero prácticamente la comedia se va a exalzar, digamos, que en la cultura latina junto con los romanos. Por el otro lado, en el Renacimiento surge otra representación dramática, al cual le vamos a llamar el drama, y que este drama no es otra situación diferente, sino que más bien va a ser la combinación tanto de la tragedia como la comedia, y va a ser una ejemplificación tanto de lo que puede ser la tragicomedia, ¿no? Y algunas otras representaciones como la farsa, el sainete, que también se van a generar dentro de lo que va a ser eh, los diferentes subgéneros dramáticos. Cabe destacar que en el caso de la tragedia y la comedia, tenemos actos donde prácticamente son de cinco, perdón, de tres, pero prácticamente van a ir evolucionando y para el caso del Renacimiento, pues van a tener una evolución en este aspecto. Pero ya prácticamente esto lo verán en algún tema específico del subgénero dramático junto con sus conceptualizaciones. Ahora, en el caso de los subgéneros dramáticos, les decía, no es lo mismo hablar de un texto dramático a una obra dramática. Ya veíamos cuáles eran las características del texto dramático. Ahora, en el caso de la obra dramática, debemos entender que es la representación del texto dramático en un escenario. Y este se va a desarrollar dentro de lo que va a ser el teatro. El teatro tiene un escenario o es un espacio físico en el cual va a tener que contemplar un escenario donde la representación del texto dramático tiene que estar representando a los personajes, quienes son los que generan toda la historia, pero les van a dar vida los actores. Estos actores se van a caracterizar con maquillaje, con vestimenta, a los personajes que realmente están representando. Y esta acción se va a tener que realizar ante un público. El público importa mucho aquí en el texto, en el texto dramático y en la obra dramática, porque es una representación y digamos que la obra dramática cumple su función cuando se representa ante un público, ¿sí? Apoyado de toda la escenografía posible que le ayude a caracterizar a esos personajes, los actores, y que en el caso de la antigüedad el público tenía una conectividad directa, ¿sí? Con el público. Entonces el público se convertía en un personaje más al cual se le juzgaba o se le preguntaba qué acciones tomar sobre alguna historia dramática, ¿no? Y eso va a ser la importancia del público. Entonces, es como si el narrador, en el texto dramático, lo importante es que el narrador te lo cuente. Por otro lado, en el texto lírico, quien te transmite todas esas emociones es el yo lírico. Aquí va a ser, digamos, que la obra dramática siempre va a estar representada por actores y que estos actores le van a dar importancia al público. El público en el texto dramático, en la obra dramática, perdón, es importante. Entonces, esas son a grandes rasgos las características de los subgéneros dramáticos, de los cuales tienen mucho que explicarles, pero ya será en otro momento. Y esto sería prácticamente todo acerca de las características de los subgéneros dramáticos y bueno, nos vemos hasta pronto.